Ya. Ok, muchachos, a ver, vamos a grabar la clase. Para los que estaban dando la prueba de suelos, van a poder acceder a la clase, ya no es culpa. Yo les di 11, bueno, 11:30, estamos empezando bastante tarde, justamente porque el ingeniero Fabián me había llamado, pero yo no puedo dar más de mi tiempo porque son 3 horas de hidrología y posiblemente el próximo martes perdamos. Entonces, hay que aprovechar al máximo el tiempo y respetar mucho esos horarios, ¿no? Luego les confirmo. Bien. Bien, entonces recordemos un poquito de lo que estábamos viendo la semana pasada. La clase pasada, perdón. En la clase pasada, ¿qué estábamos viendo? ¿Cuál fue el tema? Bueno, el tema era cálculos estadísticos en hidrología. Prácticamente fue un pequeño recordatorio de estadística, por si alguien todavía no tenía claro ciertas cosas, necesito que se sepa. Y adicionalmente habíamos empezado a hacer estimaciones de caudales en función de una probabilidad, ¿no? Habíamos empezado con este ejercicio que estaba acá. Mi lapicero azul me lo cogí. Entonces trataba de la probabilidad de datos medios. Contestamos las preguntas que estaban allí, si mal no recuerdo. Por favor, hágame de acuerdo. Hicimos este ejercicio, ¿no? Sí. Ese fue el que hicimos. ¿Sí? Veíamos entonces la ley de Gauss. La ley de Gauss se acopla mucho mejor a datos medios. Por ejemplo, en este ejercicio hablábamos de datos medios del caudal de un río. ¿Y a qué me refiero con datos medios? Los datos que normalmente van en el río, promedios, ¿no? Esos son datos medios. Entonces habíamos visto un ejemplo de la aplicación de la ley de Gauss para la estadística hidrológica y también habíamos hablado de los datos extremos. Decíamos que los datos extremos hacían una distribución de qué tipo. Asimétrica. Normal o asimétrica, así es. Una distribución asimétrica, es decir, sesgada tanto a la izquierda o como a la derecha. Entonces, para ese tipo de distribución existen varias leyes que se pueden acoplar a la misma. Está la ley de Gauss, que es el ejemplo que para mí es mucho más sencillo. Está Pearson, está el log normal, está el log Gumbel, entre otros. ¿Sí? A mano y a efectos de que se entienda lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la ley de Gauss, por ser la más sencilla y por ser una de las que mejores a nivel mundial se ha acoplado a datos extremos. Las otras metodologías las vamos a estar viendo más adelante con el uso de un software informático. Si alguien ha visto distribuciones de probabilidad, o recuerda un poco, no sé si lo han visto en estadística, se acordará que las distribuciones de probabilidad son bastante tediosas, ¿no? Entonces, yo lamentablemente no voy a poder recordarles lo que es una distribución de probabilidad porque esto es biología, se supone que ustedes ya vienen con esa base, pero al menos quiero que lleven la ley de Gumbel, que es la más básica, el resto, para que se entienda lo que estamos haciendo, lo vamos a aplicar con programación informática. Bien. Entonces, vamos a copiar por favor el ejercicio que está aquí. Dice, de una serie de 55 caudales máximos, es decir, el caudal diario máximo de cada año, hemos calculado la media aritmética, 21.97 metros cúbicos sobre segundos, y la desviación típica o estándar igual a 13.22. Me pide calcular el periodo de retorno de un caudal de 60 metros cúbicos sobre segundos y el caudal de un retorno de 100 años.
vamos a aplicar, entonces, contrario al ejercicio que hacíamos en antes, o hacíamos en la clase pasada, ese ejercicio aplicábamos la ley de Gauss por ser datos medios, pero ahora nos estamos encontrando con datos extremos. Es decir, vamos a aplicar otra distribución que ya no es normal, sino una asimétrica, y en este caso que es Gumbel. No me entendí. Sí, por favor. Bien. Entonces, si recordamos otra vez un poco de estadística, vuelvo y repito, ¿no? Necesito de la estadística en este momento y estoy haciendo un breve repaso. Esto no corresponde a hidrología, pero para que lleve por lo menos la base, si es que no lo han visto. La probabilidad de que no exceda, ¿sí?, un determinado evento a una situación, según Gumbel, es igual al número de Euler elevado al menos número de Euler, y eso también elevado a menos x menos u sobre alfa. Como toda distribución de probabilidad, encontramos parámetros de ajuste. Esos parámetros de ajuste son constantes que dependen del número de datos o que dependen de cómo está sesgada la muestra. Entonces, en la ecuación que ustedes están viendo ahí, E no es desconocido, E es el número de Euler. Vamos a ver si están un poco segatones. Déjenme ¿Qué tal que se- a ver si la acercamos un poquito más. lo botaste? Félix, hola, Hola, dime, Daniel. Yo dije, espera, yo dije, ¿cómo está? acá. Bien, Daniel, gracias. ¿Qué cosa? ¿Cómo está? Ok, perdón, Jordi, dime. Para algo, sí. Entonces, E es el número de Euler, ¿no? ¿Cuánto valía el número de Euler? 2.40 por ahí, ¿sí? 2.70 y pico, no sé cuánto. Ok. X viene a ser el valor o la puntuación bruta. ¿Se acuerdan qué era la puntuación bruta? ¿Qué era la puntuación bruta? Existía la puntuación estandarizada y la puntuación bruta, ¿no? ¿Qué era la puntuación bruta? Cuando la estandarizada, ¿qué era? Vamos a calcular la puntuación. Exactamente, el dato específico que vamos a saber su probabilidad. Recuerden que la puntuación estandarizada era un valor que tan desfasado estaba de su media. ¿Sí? ¿Cuántas desviaciones típicas estaba desfasado de su media? Y la puntuación bruta, pues es el valor propiamente dicho. Entonces, X viene a ser la puntuación bruta, es decir, el caudal, la precipitación, el volumen de agua, etcétera, al cual vamos a someter la distribución. Ya lo subo.
U, o, bueno, aquí por si acaso no es... Ese no es mismo, ese es U, sí. U es igual a X rayada, que es la media aritmética, menos mu por alfa. Alfa. ¿Y qué es alfa y qué es mu? Como les decía, pues son constantes propias de la distribución de probabilidad y que se ajustan dependiendo del tipo de muestra. Estas dos constantes salen de una tablita que ya se las voy a enseñar. Gumbel. Bien, entonces ahí está la diapositiva de nuevo. Daniel y Jocelyn, si tienen alguna consulta, por favor, enciendan el micrófono y me la hacen con todo gusto. Con toda confianza. Sí. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Listo? Bien. Atención, por favor. Bien. Muy alfa, muy sigma minúsculo, salen de las constantes que ustedes ven allí. En función del número de datos, sale mu y sigma minúsculo. Entonces estos valores no los copien, los tienen en la plataforma directamente para que los puedan descargar, ¿no? Sería bueno que les tomen una fotito para los ejercicios que vamos a hacer ahora. O por el contrario, descárguenlo de la plataforma, si ustedes quieren. Eso es lo bueno de esto, ya no tengo que andar con las hojitas. Ya lo subo a la plataforma y cada quien ¡tac!, me toma la foto. Ok. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio aplicando la ley de Gumbel. Tenemos entonces como datos que tenemos 55 caudales máximos, una media de 21.97. Tenemos 55
datos. Una media aritmética de ¿cuánto? De 21,97, ¿no? ¿Qué otro dato tenía? La desviación típica. ¿Cuál será la desviación típica? Sí. 18 puntos. 13.22. Bien, entonces la primera pregunta me decía calcular periodo de retorno cuando el caudal es de 60 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, según Gumbel, la probabilidad de que no se exceda, ¿sí?, los 60 metros cúbicos sobre segundos va a ser igual a el número de Euler elevado a menos número de Euler elevado a la menos x menos u sobre alfa, ¿no? Así decía. Corríjame si estoy mal. Ya. Entonces, yo quiero es la probabilidad. Recordemos que el periodo de retorno era la probabilidad de excedencia de un determinado evento hidrológico, ¿no? Es decir, la probabilidad de que un evento hidrológico se repita, se exceda en determinado valor. Pero f de x, de acuerdo a Gumbel, es la probabilidad de no excedencia, es decir, la probabilidad de que no exceda. Entonces, obviamente, el periodo de retorno simplemente va a salir de restar el 100%, que es toda la probabilidad de que un evento suceda, menos f de x, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener eso. Cuando es Gumbel, Gumbel nos da la probabilidad de no excedencia. Contrario a lo que pasaba en Gauss. Gauss nos daba directamente la probabilidad de excedencia. Simplemente dividíamos 1 sobre la probabilidad que nos daba Gauss y directamente teníamos el periodo de retorno. Gumbel, al contrario, por ser datos sesgados, nos da la probabilidad de que no exceda. Entonces, cuando vamos a aplicar o vamos a determinar el periodo de retorno, su probabilidad, tenemos que restar del 100% la probabilidad de no excedencia. Entonces, vamos a encontrar esa probabilidad de no excedencia. ¿Te perdiste? A ver. ¿Cuál es la máxima probabilidad de que un evento se pueda repetir? El 100%, ¿no? Por ejemplo, que en el río Puerto Viejo yo quiera determinar la probabilidad de que el caudal sea 1 litro por segundo. Esa probabilidad es del 100% porque hay más de 1 litro por segundo en el río Puerto Viejo, ¿ya? Sin embargo, si quiero determinar probabilidades de caudales más altos, una avenida máxima, pues las probabilidades van a disminuir. Y eso es lo que estoy calculando. Entonces, cuando hacíamos la semana pasada, por la ley de... la clase pasada, por la ley de Gauss, ¿sí?, para distribución normal, es decir, datos medios, nosotros calculábamos una f de x también, ¿recuerdan? ¿Sí? La probabilidad de excedencia. Entonces, en la ley de Gauss no había problema. Recordemos que el periodo de retorno era igual a 1 sobre la probabilidad de excedencia. Entonces, Gauss no había problema, me daba la probabilidad de excedencia, yo aplicaba las tablitas, aplicaba probabilidades y obtenía que 1 sobre esa probabilidad era el periodo de retorno. En Gumbel pasa algo contrario. Gumbel me da la probabilidad de que no exceda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mientras que Gauss me decía, bueno, probabilidad de que se exceda un caudal, Gumbel me dice probabilidad de que no exceda el caudal. Entonces, si yo quiero determinar la probabilidad de excedencia, es lo restante, ¿no? Por eso les digo, del 100% resta la probabilidad de no excedencia y ahí obtiene la probabilidad. El 100% va a ser siempre, pues no. 100% es la probabilidad máxima de que ocurra un caudal. ¿Ya?
Sí, son diferentes metodologías y aplicado diferentes datos. Ley de Gauss a datos medios. Ley de Gumbel a datos extremos. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando ahora de datos extremos, porque dice los caudales, me parece, máximos de un río, ¿sí? Si hablo de caudales máximos o mínimos, valores extremos, son datos, o más bien, se acopla a la ley de Gumbel. Si hablo de datos medios o promedios de un río, hablo de la ley de Gauss o ley normal. Bien, entonces vamos a encontrar la probabilidad de no excedencia. Esto va a ser igual entonces a Euler elevado a menos Euler elevado a X, ¿qué sería? Punto 97. No, no, Daniel. Acuérdate que X rayada es 21.97 y esto es la media, ¿no? Datos extremos. X es la puntuación bruta, es decir, los 60 metros cúbicos sobre segundos. ¿Ok? Entonces, menos 60. Es decir, X es el valor que voy a consultar. ¿A qué periodo de retorno lo voy a esperar? Menos U. ¿A qué era igual U? Por acá lo teníamos, ¿no? Ahí lo teníamos. X rayada menos mu por alfa, ¿no? Eso es igual U. Entonces, ya me olvidé. X rayada menos mu por alfa. Menos mu por alfa. Yo te iba a decir que no se olvide de subir la clase de abastecimiento. Sí, ya está relación. Bien. Entonces, X rayada la tenemos, es la media aritmética, 21.97 metros cúbicos sobre segundos, menos el valor de mu, ¿cuánto es? ¿Cómo podríamos sacarlo? De la tabla, así es. Según la tabla, para 55 datos, el valor de mu, aquí lo tienen, ¿no? Es 0.5504. ¿Cuántos datos dice de caudales? ¿Ya? Entonces hay 55 datos. En función del número de datos, saco mu y sigma minúsculo. Entonces, como son 55 datos, mu vale 0.5504. Y por alfa, ¿cuánto vale? ¿A qué decía que era igual alfa? Alfa es igual, recordemos que antes lo habíamos copiado, desviación típica sobre sigma minúsculo, no, creo que sí. Ahí está, sí, sobre sigma minúsculo. S sobre sigma. Entonces, S, que es la desviación típica, 13.22 dividido para sigma minúsculo, según la tabla, sigma minúsculo, ¿cuánto mide? Vamos a ver, ustedes, por eso les pedí que le tomaran una fotito, y igual regresamos. A ver, para 55 datos, sigma minúsculo es 1.1682. Aquí lo tienen, ¿no? Ajá. 1.1682, ¿no?
Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? $11.32. 11.32. Gracias, Daniel. Ok, 11.32. 11,32. Por lo tanto, ¿cuánto vale U? ¿Perdón? 1574. 15.74, ingeniero. 574. Ah, 15,74. Sí. Otro rato. Bien. Usted tiene en el que rompe paréntesis sería menos y acá. Es más chévere recibir la Ah, clase. sí, tienes razón. Ya, Solo me falta quitar aquí de aquí, tengo más espacio. bueno. Ok. Entonces eso me dio 15.74. Por acá me estaban haciendo notar de que aquí eso estaba en paréntesis, ¿no? Entonces obviamente va a cambiar un poco. Tienes razón, gracias. Fernando. Después te Entonces, dije que sí. Después te dije que sí. Porque me dijiste que bien te pasa. Ajá. No, después sí te dije que sí. entonces, No, ¿y por qué me dices a mí? Tienes que decir tus actuales clases. Que ganas los puntos de actuación. menos, Punto de 60 menos. ¿Cuánto vale U? ¿Cuánto vale U? 15.74 sobre, ¿cuánto vale alfa? 11.32. Tienes abierta la No. F de X entonces es igual a ¿cuánto? $0.98. 0.98. ¿Hay más decimales? 156. 0.98, 0.156. 98.926. 0.2, ¿ya? Pongámoslo 0.9802. 4 decimales. Ese, sí, es dato del ejercicio, es la desviación estándar. Bien, entonces f de x nos salió, vamos a ponerlo aquí en un recuadrito, 0.9802. O que en porcentaje corresponde al 98.02%. ¿Ya? Entonces, como yo lo que quiero es la probabilidad de no excedencia, esa probabilidad... Inge, hola, recién terminamos de dar la prueba de suelo. Ok, la clase queda grabada igual, ¿no? Para que luego la mire, porque no podía esperarle más tiempo. Inge, ¿Sí? Hola. recién terminamos de dar la prueba de suelo. Sí, sí, Yamilet. Les decía, igual la clase queda grabada en estos minutitos, este ejercicio que hemos hecho, para que luego lo miren y me hagan luego cualquier consulta que tengan, porque no los podía esperar más, ¿no? Ya está bien. Bien. Entonces, quiero sacar la probabilidad de no excedencia. Vamos a borrar esto que está por ahí. Entonces, la probabilidad de no excedencia Ya lo fueron. va a ser igual a 100% menos el 98.02, ¿no? Nosotros nos habíamos olvidado todo eso porque pensaba que era el programa. Por lo tanto, la probabilidad de excedencia es de ¿cuánto? Sí, yo ahí me acordé. Yo por eso me he confundido. Yo me acordé por él.
Anchone, por favor, siéntense ya que empezaron tarde. 1.98. ¿Seguros? 100 menos 98.02. Dejémoslo ahí. Entonces, la probabilidad de excedencia, si lo trabajáramos en decimales, sería 0.0, estoy mal, 0.0198, ¿no? Que se calle, que todo el audio se Si esto lo quiero llevar a periodo de retorno, entonces Su compañero va a decir eso. probabilidad de excedencia, ¿verdad? Es decir, 1 sobre 0.198. Y por lo tanto, ¿cuánto va a ser el periodo de retorno? ¿Cierto? Entonces, el caudal de 60 metros cúbicos sobre segundos. Quiero. Sí, dime un ratito, por lo que me estaban preguntando acá. Dime, Daniel. No se escucha. Ahí estaba, se escucha la bulla de la otra cámara. Ah, ya, ok, Daniel. Entonces, ¿cuánto dio? ¿5 puntos? Pero todos estamos en la U. Yo no sé por qué no vienen solo a una sola aula. Se supone que somos quinto, deberíamos estar todos acá. 5.05. Aquí, ¿dónde sale este programa? Sí, ya vi. Se queda 5.05 años. 1.98 y yo para 100. Disculpa, estamos arreglando acá todo Nicolás. No puedes. Que ya han avanzado eso. A ver. Ah, Creo que la entonces queda guardada y queda ahí sí, la... gracias. Porque porque empezando, que estábamos con la prueba. A ver, entonces, 1.98% nos había salido, ¿verdad? Si eso lo llevo a decimales, tienes razón, es 0.0198. ¿Sí? Si yo llevo a decimales el 1.98%, eso es 0.198. Entonces, 1 sobre 0.0198, ¿cuánto es? Tiene toda la razón, ¿no? 1.98% en decimales es 0.0198. Entonces, 1 sobre 0.0198, ¿cuánto es? 50 años. Entonces, el caudal de 60 metros cúbicos sobre segundos tiene una probabilidad de que se exceda en el tiempo de 1.98% o lo mismo, espero a un periodo de retorno de 50 años. Cada 50 años podría esperar un caudal de esa magnitud. Ajá. ¿Ok? Entonces, eso es probabilidad. Ya saqué el 0.02%. Ya. Ahora, con esa cosa de probabilidad de excedencia, tengo que sacarlo de aquí. Cuando haces ley de Gumbel, sí. De Gumbel saco probabilidad de excedencia, que es donde 100 menos tal. Exactamente. Y con eso paso a periodo de retorno para regresar y poder sacar una. Ajá. Esa es una forma de la excedencia que 100 menos levantar la mano. Tiene que Sí. levantar la mano. ¿Qué pasó, Erika? No los escucho por si acaso, ¿no? A Chone no lo escucho. Para nada.
No, no los escucho. Daniel, por favor, habla tú a ver si te escucho a ti. Dígame, ingeniero. Ya, ok, sí, sí te escucho. En la computadora de Erika hay algún problema porque escucho a Daniel, pero no a ustedes. Ya se fue. Igual queda grabado, ¿no? Uno así. Bien, seguimos entonces. Vamos, por favor, a hacer un ejercicio para que ustedes lo hagan. Ah, no, todavía no. Falta el segundo literal, ¿no? Caudal de un retorno de 100 años. Bien. Seguimos entonces. Tenemos entonces el caudal para un periodo de retorno de 100 años. Hay que despejar, así es. Entonces, hay que escribir. Caudal, cuando el periodo de retorno es de ¿cuánto? Entonces, la consulta es ahora, cada 100 años, ¿qué caudal podría esperar, no? Mucho ojo, por favor, y esto sí quiero que quede claro. Estas son estimaciones estadísticas, basadas en muestras, pero no quiere decir que ustedes son 100% dueños de la verdad, ¿sí? La naturaleza no se comporta a manera estadística. Estamos haciendo pronósticos de caudales, pero no quiere decir que ustedes a 100 años van a esperar ese caudal, pero sí les sirve para planificarse de que a 100 años podría ocurrir un caudal de esa manera y por lo tanto estar prevenido. ¿Ok? Bien. Entonces esto también es lo que más se utiliza a la hora de realizar una obra. Tú, exactamente, cuando vayan a enseñar obras hidráulicas como la represa, por ejemplo, ustedes
sacan pronósticos de caudales para saber cuál es la venida máxima en el tiempo en el que va a transcurrir o va a operar la represa. ¿Sí? Para eso les sirve. En drenaje también les va a servir esto que les estoy enseñando, en alcantarillado, o sea, hidrología aplicada, por eso se llama aplicada. Todos los que ustedes ven ahí, aquí, son aplicables a lo que ven más arriba. Bien, entonces, queremos sacar el caudal para un periodo de retorno de 100 años. Entonces, f de x es igual al número de Euler menos el número de Euler elevado a menos, entre paréntesis, ¿no? X menos U sobre alfa. Muchachos, a los de Chone del curso no los escucho para nada, por favor. Si tienen alguna consulta, escríbame por chat o algo porque no los escucho para nada. Entonces, en esta ocasión lo que quiero es la puntuación bruta, es decir, necesito el valor de X. ¿Cuál es la probabilidad para el periodo de retorno de 100 años? Entonces, antes que nada, recordemos que la probabilidad de excedencia va a ser igual a 1 sobre el periodo de retorno. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 100. Es decir, 1 sobre 100, ¿cuánto es? 0.0. 0.01. Creo que es solo un 0. 0.01, sí. Entonces, eso es la probabilidad de excedencia. Sin embargo, recuerden que Gumbel no trabaja con probabilidad de excedencia, sino con la de no excedencia, ¿no? Entonces, la probabilidad de no excedencia va a ser igual entonces a 1 menos 0.01. Esto es igual entonces a 0.99. En Chone sí me están escuchando, ¿no? Yamilet, en Chone sí me escuchan. Nosotros sí. Ya, ok. Está diciendo en Chona. Es que te digo, dicen Chona. En antes les escuchaba perfectamente cuando iniciaron. No sé por qué no los escucho ahora. No sé si tal vez por el parlante. Se me ocurre. Sí, dime. Trabajamos con probabilidad de excedencia, Ajá. pero ahora la probabilidad de no excedencia. Es que, a ver, antes el ejercicio que hicimos, f de x, ¿qué es? ¿Probabilidad de excedencia o de no excedencia? Igual o menor. De menor magnitud. ¿Sí? Probabilidad de no excedencia. ¿Ya? O sea, f trabaja con no excedencia porque dice menor. Ajá, así es. Menor o igual magnitud. Ya, y después eso. Si dice mayor o igual magnitud, es probabilidad de que exceda. ¿Sí? Pero acá trabaja con probabilidad de que no exceda. Pero en sí trabaja con que no excede. Exactamente. Con eso trabaja. Pero el periodo de retorno es una probabilidad de excedencia. ¿Sí? Cuando divido 1 sobre 100, quiere decir que estoy buscando la probabilidad de excedencia del 1%. ¿Ya? Entonces, esa es la probabilidad de excedencia. Pero Gumbel no trabaja con probabilidad de excedencia. Gumbel trabaja con probabilidad de no excedencia. Pero es que cuando es FD trabaja con, no trabaja con. Ok, entonces, 0.99. Bien, entonces la probabilidad de no excedencia salió 0.99. Quiere decir que 0,99
.99 va a ser igual al número de Euler elevado a menos Euler elevado a menos X. ¿U cuánto vale? U vale lo mismo de antes. Son 55 datos, es la misma media aritmética y es la misma desviación típica. Entonces, mantenemos el valor de U. ¿Cuánto es? 15.74. 15.74. ¿Y alfa cambiará? Tampoco, ¿no? No. Es la misma. ¿Cuánto es alfa? 11.32. 11.32. Entonces, yo lo que quiero es el valor de X. ¿Sí? Entonces, tendremos que, de alguna manera, despejarlo. ¿Cómo podríamos hacer para despejar? Ingeniero, en paréntesis. Sí. Ah, gracias, Daniel. Sería, a ver, un poquito. Color azul, ¿no? Esto es en paréntesis. Para la ecuación. Entonces, ¿cómo podría ser para despejar el valor de X? Logaritmos, ¿no? Aplicar logaritmos en ambos miembros de la ecuación. Logaritmo natural, logaritmo natural. Vamos a cambiar de color porque después no se ve. Ajá. Así es. Entonces, logaritmo neperiano de 0.99 va a ser igual. De acuerdo a las propiedades de los logaritmos, ¿qué pasa cuando tengo una base elevada a un exponente? Baja al exponente por el logaritmo de la base. ¿Sí? Entonces, menos Euler, y decían que no servía para nada, ¿no? Menos X menos 15.74 sobre 11,32 por el logaritmo natural de Euler. Y esto de una vez se hace 1. Entonces, me vuelvo a encontrar con que X siga al exponente. Tengo que volver a aplicar el segundo logaritmo. Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Por lo tanto, esto me queda logaritmo neperiano de 0,99 es igual a menos X menos 15.74 sobre 11,32 logaritmo neperiano de menos... Ah, no, esto no es menos. Yo estoy mal. Ah, no, sí está bien, está bien. Logaritmo neperiano de menos Euler, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como que diga menos 1, ¿no? Por lo tanto, esto me queda menos 1. Quiere decir entonces que X va a ser igual el 11.32 pasa a multiplicar 11,32 logaritmo neperiano de 0.99 es igual a bueno, aquí tenemos un menos 1, ¿no? Menos con menos sería más. Ahora, aquí tenemos un menos, ¿no? 11.32. Vale, ya de una vez. Entonces quedaría esto. A ver. X. Sobre 15.74. A ver, vamos a ver. El menos 1 se va con el menos de afuera, entonces ya queda X positivo y... A ver, vamos. Ah, no, pero no, es más, porque está...
Vamos a despejar la ecuación de una vez para que quede despejada. Queda. La ecuación despejada la podemos utilizar en Que antes me olvidé del logaritmo neperiano de f de x, ¿no? Bueno, entonces, logaritmo neperiano, logaritmo neperiano. Entonces esto va a quedar. Logaritmo neperiano de f de x va a ser igual a menos Euler elevado a menos x menos u sobre alfa, que multiplica a logaritmo neperiano de Euler. Esto se hace 1. Entonces, logaritmo neperiano de f de x va a ser igual a, como sigo teniendo base y, aplico el siguiente logaritmo, logaritmo neperiano. Entonces esto me queda menos x menos u sobre alfa, que multiplica a logaritmo neperiano de menos Euler. ¿Sí o no? Listo. Entonces, tengo, como tengo logaritmo neperiano de menos Euler, esto es como que diga menos el logaritmo neperiano de Euler, ¿no? Entonces esto queda menos 1. Y por lo tanto, esto me va a quedar solamente que, bueno, podría hacer también lo siguiente, ¿no? Antes de aplicarle, para que nos quede lineal, hagamos lo siguiente, para que no nos quede división. Esto se hizo 1, ¿sí? Aquí yo le puedo cambiar de signo a la ecuación. Menos logaritmo neperiano de f de x es igual a Euler elevado a menos x menos u sobre alfa. Por lo tanto, esto me va a quedar, como voy a aplicar el siguiente logaritmo, logaritmo natural, ahí se me queda positivo. Entonces esto me queda logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de f de x es igual a menos x menos u sobre alfa, logaritmo neperiano de Euler. Esto se hace 1. Alfa que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Pero en el ejercicio la U es positiva porque paréntesis. Perdón, Daniel. ¿La? Sí. La U. Okay. Entonces, alfa logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de f de x va a ser igual a menos x menos u. Por lo tanto, esto va a quedar que menos x va a ser igual a alfa logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de f de x más 1. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí. Aquí pierde el signo. Ajá. Aquí, ¿por qué le perdió el...? ¿Por qué quiere aquí solo queda L y ahí para volver a sacar el logaritmo? Sí, lo que pasa es que le cambié de signo, ¿no? Aquí en vez de menos le cambié de signo. Ah, lo mandó acá. Ajá. Hice positivo al otro lado. Sí, Daniel, dime. Ingeniero, en este caso la menos x y la menos 1 deberían tener signos diferentes. Menos x y menos u. Más u sería ahí. Aquí todavía no le conecto el paréntesis. Sí, Pero Daniel. ya la U es positiva, ya desde la positiva. De una vez le podría cambiar de signo. Sí, Daniel, tienes toda la razón. Entonces, aquí me queda más u. Y por lo tanto, acá pasa como menos 1. Bien. Entonces, como me queda menos u, le puedo cambiar de signo a esto y me queda entonces u menos alfa logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de f de x. Entonces ahí ya queda, por eso lo volví a hacer, ¿no? Para que ya quede despejada la ecuación y no tengan que estarlo haciendo cada rato. Cuando
aplique, o cuando les pida entonces el caudal para un periodo de retorno, ustedes simplemente ya aplican la ecuación que está ahí. Espera otro ratito entonces. Todo también un poquito de hidrología, ¿no? Matemáticas, estadística. ¿Cómo es eso? No, claro que no. ¿Tienes logaritmo neperiano de? ¿Cómo le hiciste? Igual a un menos. A ver, este de aquí, vamos a multiplicar. Ajá. Entonces más, este se convierte en más, y este en menos pasa a sumar. Este ya quedó más. Y este pasa a sumar. Ya. Tiene que quedarte x es igual. 11.32 por logaritmo natural de logaritmo natural de 11.99 más 15. Entonces aquí va un menos. ¿Por qué? Si vas a dividir. Anda rebelde para ir. A ver. Si lo dice, llega a dar. Ya mira, por eso fue que le cambié aquí de signo. No puedes sacar el logaritmo natural de un número negativo. Por eso fue que hice el cambio de signo arriba. Ah, ya. ¿Ya? Entonces tienes que replantear esto de aquí. Por eso fue que le puse acá, pasé el menos al otro lado. Todo este menos se lo paso acá. Ajá, y ya me quedó el logaritmo neperiano de... Si no, no salía. ¿Cuánto daba 15? ¿Cuánto daba 15? El valor. Sí. Por ahí creo que daba así. Bien, entonces apliquemos la ecuación, por favor. Muchachos, algo importante, ¿no?
Si se dieron cuenta, antes aquí al Euler le cambié el signo, lo pasé acá. Justamente por eso, si yo hago logaritmo neperiano de menos Euler, no le puedo sacar el logaritmo a un número negativo, ¿no? Entonces por eso lo moví al otro lado. Ya hemos dicho menos 1, pero no estaba correcto, ¿no? Bien, entonces aplicamos la ecuación que tenemos aquí. Voy a borrar esto. Porque yo lo tenía puesto como hace una hora. Bien, entonces x va a ser igual a 1 menos alfa logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de f de x. X es igual. ¿Cuánto vale u? U vale 15.74. Menos, ¿cuánto vale alfa? 11.32. 11.32. 32, logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano. ¿Y cuánto valía f de x? 0.99. 0,99. 0.99. ¿Qué nos escucha? ¿Qué nos escucha? Sí, sí los escucho, sí los escucho. Ok, x entonces, ¿cuánto es? Es 67,81. Bien, confirmen el valor, por favor. Perfecto. Confirmen el valor porque a veces no lo puede poner en la calculadora, ¿no? Confirmo. Bien, entonces nos salió 67.81 metros cúbicos sobre segundo. Cada 100 años, es decir, con una probabilidad del 1%, espero un caudal de 67.81 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, aprendamos ya un poquito de criterios técnicos, ¿no? Cuando decimos el caudal a un retorno de 100 años, quiere decir que es el caudal que esperamos a un 1% de probabilidad, ¿no? Si hablamos del caudal a un retorno de 50 años, ¿a qué corresponde? Vuelvo y repito, cuando en hidrología, cuando en hidráulica, cuando estamos construyendo obras, decimos el caudal a un retorno de 100 años, quiere decir que es el caudal que espero con un 1% de probabilidad, ¿sí? Porque es la probabilidad de excedencia. Cuando hablo de el caudal a un retorno de 50 años, ¿qué quiere decir? ¿1 sobre 50? 0,5%. 0.02, ¿no? Entonces, cuando hablo el caudal a un retorno de 50 años, es decir, el caudal que espero un 2% de probabilidad. ¿Ya? X es la puntuación bruta, el valor que necesito, el valor que el caudal que aspiro a esa probabilidad. X rayada es la media aritmética. Muchachos, insisto por favor. A mí de nada me sirve que ustedes hagan los cálculos si no se entiende lo que estamos haciendo.
Estamos sacando probabilidades de eventos hidrológicos. Entonces, en este caso, a 100 años esperamos un caudal de 67.81. O lo mismo, a una probabilidad del 1%, es decir, en el río, ¿cuán probable es que, o qué caudal espero a una probabilidad del 1%? A esa probabilidad espero un caudal de 67.81 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estimaciones basadas en la probabilidad. ¿Sí? Dime. Probabilidad de no excedencia, todo lo que te dé siempre le va a dar el 1. Cuando es la excedencia. Claro, no hay excedencia, Acuérdense que f de x en la ecuación de Gumbel es probabilidad de no excedencia. Siempre tienen que meter en esa probabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, para rematar un poco el tema, vamos a hacer un ejercicio. Dice, ya no hablamos de caudales, sino de precipitaciones diarias máximas. A partir de una serie de 40 precipitaciones diarias máximas, es decir, el día más lluvioso de cada año, se han calculado los siguientes parámetros. Media aritmética 83.4 milímetros y destrucción típica 19.7. Calcular la probabilidad y el periodo de retorno de que la precipitación diaria máxima anual supere los 150 milímetros. Calcular la precipitación diaria máxima anual con un periodo de retorno de 25 años. Por favor, vamos resolviendo. Perdón un ratito. Déjenme dejar de grabar un ratito.